Luego de más de un año de la lucha contra la enfermedad causada por el SARS-CoV-2, COVID-19, estamos viendo una luz al final del pasillo. Y es que gracias a la llegada de las vacunas, tenemos una esperanza para combatir este terrible virus. Sin embargo, una enfermedad silenciosa continúa acabando con la vida de miles de personas en todo el mundo: la obesidad. La otra pandemia, pero a la cual no le tenemos miedo. Soy la doctora Lyudmila Esteves, residente de segundo año de cardiología, y es para mí un verdadero placer y un honor compartir con ustedes nuevamente en la celebración de estos coloquios médicos del Hospital Militar Universitario Dr. Carlos Arvelo, y en esta ocasión hablándoles acerca de un tema tan pero tan relevante como es la obesidad. Es que esta representa uno de los problemas más importantes de salud de nuestros tiempos, considerándose hoy en día como un desafío sanitario, no solamente para las instituciones públicas, sino también para las instituciones privadas. Es que se asocia con un espectro muy amplio de alteraciones fisiopatológicas que van desde sobrecarga de volumen, desregulación metabólica, activación neurohumoral, inflamación sistémica, entre otras. ¿Y cómo la vamos a definir? Bueno, esta es una enfermedad crónica compleja que se caracteriza por un exceso de grasa corporal definido como un índice de masa corporal mayor a 30 kilogramos sobre metros cuadrados. Y ustedes me preguntarán, ¿y cómo sé cuál es mi índice de masa corporal? Bueno, vamos a calcularlo con una fórmula bastante sencilla que consiste en dividir nuestro peso en kilogramos entre nuestra estatura o talla en metros cuadrados, siendo el peso ideal aquel, un índice de masa corporal entre 18.5 hasta 24.9, y una vez que excedemos 25 kilogramos sobre metros cuadrados, estamos ante sobrepeso. Ya si este pasa mayor de 30, pues hablamos de obesidad, y cuando excede más de 40 kilogramos sobre metros cuadrados, hablamos de obesidad grado 3 u obesidad mórbida. La cantidad entonces de tejido adiposo va a ser el resultado acumulativo de la diferencia entre la ingesta de energía que nosotros tengamos y el gasto energético. ¿Y cuál va a ser la causa? ¿Cuáles van a ser las causas de esta entidad? Bueno, esta va a ser debido a una interacción de múltiples factores, tanto genéticos, psicosociales, como ambientales. Estos ambientales, tales como el consumo del cigarrillo, el consumo excesivo de alcohol, la falta de ejercicio, el sedentarismo, una alimentación pobre en frutas y en vegetales, pero rica en grasas saturadas, y el exceso de ingesta de sodio. Todo esto va a acompañarse de alteraciones del metabolismo que van a predisponer al deterioro progresivo de la salud y al desarrollo consiguiente de otras patologías, como por ejemplo la aterosclerosis, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes mellitus tipo 2, la apnea obstructiva del sueño, el insomnio, la depresión, y si seguimos mencionando, pues no terminamos el día de hoy. Hablando un poco acerca de la epidemiología, la Organización Mundial de la Salud nos refiere que desde el año 1975 la obesidad se ha casi triplicado en todo el mundo. De hecho, en el año 2016, más de 1.900 millones de adultos tenían sobrepeso, es decir, el 39% de la población, de los cuales 13% eran ya obesos. Con respecto a la población pediátrica, 41 millones de los niños menores de 5 años tenían sobrepeso, y más de 34 millones de niños entre 5 y 19 años también tenían sobrepeso u obesidad. Viendo entonces que anualmente a nivel mundial mueren como mínimo casi 3 millones de personas a causa de esta terrible enfermedad. Y Venezuela no es la excepción. Vemos acá en este gráfico que la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo publica en el año 2020, el año pasado, este estudio sobre la prevalencia de la obesidad en Caracas, Venezuela, y vemos que estos valores se correlacionan con los de la Organización Mundial de la Salud, ya que en Caracas, el año pasado, el 36% de la población tenía sobrepeso, mientras que 30% eran obesos. Para entender un poco la fisiopatología de la obesidad,
Tenemos que saber que anteriormente el tejido adiposo era considerado como un tejido metabólicamente inactivo. Sin embargo, hoy día se considera que este es un órgano con función endocrina, que es capaz de secretar diversas sustancias relacionadas directamente en la aparición de la obesidad. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos este órgano. Esta es la principal reserva energética del organismo y su unidad funcional es el adipocito. Ahora bien, su distribución y su localización van a determinar su función de manera tal que vamos a conocer dos tipos de tejido adiposo, que es el tejido adiposo subcutáneo y el visceral. El subcutáneo es aquel que se localiza debajo de la piel y representa la mayor proporción de tejido adiposo, en un 80%. Mientras que el tejido adiposo visceral es aquel que rodea los órganos, como por ejemplo perirrenal, los riñones, mesentérico, los intestinos, epididimal y parametrial, las gónadas, a nivel de los vasos, perivascular o periadventicial, y a nivel del corazón, epicárdico o pericárdico. Este va a representar solamente el 20% de toda la proporción de tejido adiposo. Entonces vamos a conocer que existen tres tipos de tejido adiposo según sus funciones: tejido adiposo blanco, tejido adiposo pardo o marrón y tejido adiposo beige. Hablando un poco de cada uno de ellos, porque como vimos, de allí va a depender pues toda esta fisiopatología. Al conocer este tejido adiposo, vamos a ver que el tejido adiposo blanco es aquel que está especializado en almacenar el exceso de energía en forma de triglicéridos y liberarlos de esa manera en situaciones de necesidad energética. Este va a depender, o va a desempeñar, mejor dicho, tanto funciones a nivel de equilibrio energético como en procesos fisiológicos y metabólicos. Y en la actualidad conocemos al menos 600 factores bioactivos considerados adipoquinas, las más estudiadas, la leptina y la adiponectina, intentando de esta manera avanzar en una comprensión más profunda de su desempeño en la obesidad. Mientras que el tejido adiposo marrón o pardo, en respuesta al frío o a la ingesta de dietas ricas en calorías o a otros estímulos, va a movilizar las reservas de grasa y va a liberar energía en forma de calor. Es un proceso conocido como termogénesis y eso es lo que nos va a ayudar a mantener nuestro peso corporal. Esto lo va a hacer localizándose en sitios superficiales y profundos, superficiales como las regiones supraclaviculares, interescapulares, cervicales y axilares, y en sitios profundos como por ejemplo perirrenales, periaórticos, inguinales y pericárdicos. Importante entonces saber, una vez conocido estas funciones, que la obesidad se ha asociado con una perturbación en el perfil secretador del tejido adiposo, observando entonces una alteración, una disfunción en el radio leptina-adiponectina, viendo entonces que en el contexto de una lipoinflamación vamos a observar un aumento de los niveles séricos de leptina acompañados en una disminución de la adiponectina que no se corresponde con los niveles de tejido graso. Entonces sabemos que la leptina va a actuar a nivel central sobre el hipotálamo, estimulando de esa manera que se libere la melanocortina y la hormona liberadora de corticotropina, conduciendo entonces a aumentar la actividad simpática, produciendo adrenalina y noradrenalina y por ende provocando hipertensión y taquicardia. De manera que la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos plantea el término de enfermedad crónica basada en adiposidad para referirse a este estado. La adiposidad visceral, es decir, el tejido adiposo que es metabólicamente más activo, va a asociarse a un aumento en la liberación de ácidos grasos libres que se metabolizan a nivel hepático, lo cual va a predisponer a una desregulación en el metabolismo intrahepático de la insulina con la consecuente hiperinsulinemia y resistencia a la insulina. De manera que en el tejido adiposo va a existir una secreción excesiva de citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, y esto aunado a un exceso de ácidos grasos libres más la hiperglucemia que ya vimos, va a producir un estado proinflamatorio y el daño endotelial que produce la obesidad. Como vemos acá en esta gráfica, lo que mencionamos, todo esto va a producir el aumento de la resistencia a la insulina, la intolerancia a la glucosa, la diabetes tipo 2, aumento de la presión arterial, la dislipidemia, el aumento de la inflamación y, como acabamos de ver,
el daño endotelial, con los consecuentes eventos cardiovasculares, enfermedad cardíaca coronaria, falla cardíaca, arritmias, hasta muerte súbita. Y si pudiéramos convertir el tejido adiposo blanco en marrón, ¿qué ustedes creen? Aunque realmente el exceso de grasa o de tejido adiposo es dañino, actualmente se ha estudiado un tercer tejido adiposo, que es el llamado tejido adiposo beige, el cual, como verán adelante, es un tema bastante interesante, ya que la transformación forma parte de un proceso conocido como marronización, debido a que los adipocitos beige van a ser un tipo de células similares a los marrones, ya que van a expresar la proteína UCP1 o termogenina, y por ende van a realizar la misma función de termogénesis, es decir, de convertir energía en calor, al igual que el tejido adiposo marrón. Sin embargo, se va a encontrar a nivel del tejido adiposo blanco. ¿Y cómo se va a poder realizar esta marronización? Bueno, esta se puede hacer mediante estímulos adecuados como exposición al frío, el ejercicio físico y los fármacos. Esto es algo que se está estudiando, se ha venido estudiando hace poco, hace relativamente poco, y todavía está en estudio. Es decir, que la conversión de tejido adiposo blanco a beige se potenciaría, es decir, al convertir el tejido adiposo blanco a beige, se potenciaría la eliminación de lípidos y glucosa circulantes, lo cual aumentaría el gasto energético con la consecuente, o de manera que se puede mantener el peso corporal y la salud metabólica. Entonces, les hago esta pregunta. ¿Saben qué tipo de cuerpo tienen? Es muy importante conocer la distribución de la grasa, ya que existen dos formatos. El primero es el cuerpo ginecoide o en forma de pera, que es predominante en las mujeres, en nosotras las mujeres, y va a consistir en una acumulación de grasa a nivel periférica y femoroglútea, es decir, a nivel de las caderas, de los muslos y las piernas, mientras que la otra forma es el cuerpo androide o en forma de manzana, que es típico en los hombres, y va a tener una distribución de grasa a nivel abdominal y en la espalda. Por eso se conoce como una obesidad abdominal. ¿Y cómo vamos a poder conocer esta distribución? Bueno, existe un índice llamado el índice cintura-cadera, el cual es aceptado actualmente como un buen indicador de obesidad central y un aumento del riesgo cardiovascular y metabólico. Este lo vamos a poder calcular dividiendo el perímetro cintura abdominal entre el perímetro cadera, y dependiendo de los valores podemos saber el riesgo que podemos tener cardiovascular y metabólico. En el caso del hombre, si este supera 0,95, otros textos hablan que 1, pues estamos ante un riesgo importante y ante obesidad central. Mientras en nosotras las mujeres, si tenemos unos valores mayores de 0,85, pues también tenemos una obesidad central. La medida del perímetro abdominal es un indicador de enfermedad cardiovascular más fiable que el índice de masa corporal. Y esto nos lo plantea así la Función Española del Corazón, ya que ellos advierten y plantean que la zona del cuerpo en la que se encuentra acumulada la grasa es un factor de riesgo cardiovascular mucho más importante que el exceso de peso, y por ello ellos recomiendan medir el perímetro abdominal en lugar de calcular solamente el índice de masa corporal. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Aquí le doy algunos tips. Vamos primero a asegurarnos que nuestra cinta métrica tenga un adecuado contacto con la piel, es decir, que no quede muy flojo, pero tampoco muy apretado. Vamos entonces a pedir al paciente que respire profundo, luego que expire. Entonces vamos a tomar la medida con el abdomen relajado, vamos a tomarla tomando esos puntos de referencia: el borde costal por encima y el borde superior de la cresta ilíaca por debajo. Entonces, este punto medio es el que vamos a utilizar para colocar nuestra cinta métrica. Si estos valores en el hombre exceden más de 102 centímetros, pues estamos ante un riesgo muy elevado de enfermedades cardiovasculares, mientras que en las mujeres, cuando estamos ante unos valores mayores de 88 centímetros, estamos ante un riesgo muy elevado. Para concluir, debemos de saber que independientemente de los factores genéticos, los factores ambientales son los que actualmente están condicionando esta pandemia. Entre el grupo de sustancias secretadas por el tejido adiposo se encuentran moléculas implicadas
en la regulación del peso corporal, como la leptina y la adiponectina, en el sistema inmune, como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina, como ya vimos, también en el desarrollo de la resistencia a la insulina, como la resistina, y el conocimiento de esas sustancias nos va a abrir una nueva ventana para la explicación de la génesis de la obesidad y para la efectividad en la búsqueda de un tratamiento futuro. Algunos de los posibles agentes antiobesidad que actualmente tienen como diana el tejido adiposo marrón son los agonistas beta-adrenérgicos como el mirabegrón, también la serotonina, la irisina, péptidos natriuréticos e incluso hormonas tiroideas. El alto coste sanitario y personal que la obesidad provoca debe concientizarnos de que no es un problema trivial. Será necesario realizar cambios necesarios en la estructura sanitaria para responder al reto de este problema, pero sobre todo intensificar los esfuerzos donde podemos ser más eficaces, que es la prevención, iniciando primero con una educación nutricional en la infancia, también realizando políticas de información al consumidor a través de las etiquetas de los productos que consumimos, el estímulo del ejercicio físico, creación de espacios verdes, polideportivos y el mantenimiento de una buena alimentación, ya que la alimentación es fundamental. Se ha visto actualmente que los alimentos ricos en capsaicina, ácidos grasos omega 3, omega 6, pueden tener efectos beneficiosos actuando sobre el tejido adiposo marrón, produciendo termogénesis. Estos alimentos están basados en la dieta mediterránea, como son las frutas, hortalizas, cereales integrales, las legumbres, frutas secas, pescado, aceite de oliva, el vino tinto, baja en sodio, en grasas saturadas, en harinas, en dulces, rica en calcio, en potasio, en magnesio, en antioxidantes. Les dejo ahora unos consejos. Lo primero es realizar ejercicios aeróbicos, pero también de entrenamiento de fuerza. Las sociedades, tanto europeas como americanas, de cardiología, nos indican que realizar 150 minutos de actividad física moderada durante una semana o 30 minutos diarios por 5 días o 75 minutos de actividad física vigorosa durante una semana. Segundo, hay que mantenerse hidratados. Hay que tomar por lo menos 2 litros de agua diarios. Aparte debemos descansar lo suficiente y dedicar tiempo para nosotros, ya que esto nos ayudará a aliviar el estrés. Hay que tomar una adecuada posición, debemos de sentarnos mejor, debemos de evitar sentarnos mal con la columna curvada, ya que esto favorece el menor desarrollo de los músculos del abdomen y el acúmulo de grasa será mayor. No se engorda por comer mucho, se engorda por comer mal. Hasta aquí esta conferencia, espero que les haya sido de provecho y nos vemos hasta el año próximo.